La victoria de Donald Trump por sobre Kamala Harris, convirtiéndose en el presidente número 47 de Estados Unidos y oficializando así su segundo mandato al frente de la Casa Blanca, no solamente es una buena noticia para el pueblo estadounidense, para los ciudadanos de Estados Unidos, sino que es una excelente noticia para todo el continente americano y además constituye una clara derrota para el globalismo. Gracias a la victoria de Trump en Estados Unidos, se constituye en América una estructura política que no tiene precedente alguno en la historia moderna. Es algo impresionante, es algo importantísimo lo que se vivió el día de ayer, lo que conocimos hoy a la madrugada, la victoria de Trump por sobre Kamala Harris y lo importante que es no solamente para Estados Unidos, que es además el país más importante del mundo, sino para todo el continente americano. Bienvenidos filósofos a un nuevo video. Mi nombre es Kevin Leiva y esto es Doble Filo. Antes de profundizar en lo que es el tema de este video, te pido que te suscribas. Es gratis, no te cuesta nada, es simplemente dar a un botón y a mí me ayudas muchísimo. Ayudas a que este video se reproduzca más, ayudas a que el canal crezca y ayudas a que yo pueda seguir trayéndote estas informaciones que no todos dan. Porque créeme que lo que vamos a hablar hoy es un tema que no todos se animan a hablar. Como dije en la introducción, la victoria de Trump conforma una estructura política en toda América, América del Sur, América Central y América del Norte, sin precedentes en la historia, pero que además es una estructura política que se forma, se alinea para hacerle frente al globalismo. A esta estructura política que como dije, se conforma por Sudamérica, por Norteamérica y por Centroamérica, yo la llamo el muro de hierro. Y este muro de hierro está conformado por tres líderes mundiales, porque son líderes mundiales no solamente en sus países, sino que tres líderes mundiales que se conforman, se unen, se alinean para hacerle frente al globalismo y defender los valores y principios de Occidente. Estas tres fuerzas, estos tres poderes, estos tres jugadores fundamentales del acto político mundial son, en el sur, Javier Milei en Argentina, en el centro, Nayib Bukele en El Salvador, y al norte, Donald Trump, confirmadísima victoria y además aplastante victoria por sobre Kamala Harris, conformando así su segundo mandato al frente de la Casa Blanca y cerrando este muro de hierro que sirve para hacerle frente a las ideas progresistas del globalismo. Esto es algo que para mí no tiene precedente alguno en la historia moderna de la sociedad política, porque tenemos al mismo tiempo, a la misma vez, nueva derecha en el sur, en Argentina, nueva derecha en el centro, en El Salvador, y nueva derecha en el norte, en Estados Unidos, que además Estados Unidos el país más importante del mundo. Milei, Bukele, Trump, nueva derecha al mismo tiempo, gobernando al mismo tiempo. Esto es algo extraordinario para la derecha, es un golpe directamente en la mandíbula a la izquierda y al progresismo y sobre todo, por sobre todo, al globalismo. O sea, es algo maravilloso lo que se terminó por conformar el día de ayer, que empezó con Bukele en El Salvador, siguió con la victoria de Javier Milei por sobre Sergio Massa, por sobre el kirchnerismo, terminando con años y años de hegemonía política en Argentina. Después siguió con la victoria, aplastante victoria de Nayib Bukele, con más, creo que del 90% de los votos. Y ahora se termina por conformar a lo que yo llamo muro de hierro, con la victoria de Donald Trump. Ahora, ¿por qué yo lo llamo muro de hierro? ¿Por qué me gusta ese término? Porque un muro protege. Porque un muro protege lo que está dentro del muro y deja fuera
todo lo que no es de beneficio para ese muro. Pensemos un muro como una muralla, como una muralla de una ciudad o de una nación antigua. Eran usados para dejar afuera a los invasores, a los extranjeros que venían a robar, a destruir la ciudad, a robar y a destruir la libertad, la propiedad privada y la seguridad de los ciudadanos que estaban dentro del muro. Por eso a mí me gusta llamarlo muro de hierro, porque deja afuera a una bestia que no se la venía combatiendo y ahora empieza una ofensiva que no se venían venir. ¿Y cuál es esta bestia? Bueno, es este leviatán que es el globalismo, esta bestia tan enorme que nosotros, los ciudadanos en general, por ahí no saben qué es. Y ahora vamos a empezar a hablar. ¿Qué es el globalismo? Algo que tenemos que dejar en claro para empezar a hablar de qué es el globalismo es hacer una diferenciación. Globalismo no es lo mismo que globalización. Seguramente ustedes tendrán más familiarizado lo que es el concepto de globalización. Primero, la globalización se refiere más a un concepto más de la materia de la economía. Se refiere a cuando la economía, que tiene varias décadas ya este concepto, se refiere a cuando la economía empezó a tomar una dimensión más global, más planetaria, más de todo el mundo. Para ponerte un ejemplo, globalización es cuando por un clic podemos comprar un producto que está en China y lo podemos comprar desde la comodidad de nuestra casa. Globalización es cuando una empresa puede, no sé, por ejemplo, contratar a una persona que está, no sé, en la India y la empresa es de Estados Unidos, o la empresa es de Estados Unidos y puede contratar a alguien en Argentina. Esto es el concepto de globalización a grandes rasgos, ¿no? Es un concepto más económico de la economía a nivel mundial. Globalismo, por otra parte, se refiere a una nueva conformación de una estructura política que le quita soberanía a los estados nacionales para entregarle esa soberanía a organismos y organizaciones supranacionales y supraestatales. Quiere decir que son organismos que están por encima de las naciones y por encima de los estados. Esto es lo que quiere decir globalización. Repito, es un concepto bastante nuevo que refiere a la organización, una nueva organización política que le quita soberanía a los estados nacionales para entregárselos a estos organismos supranacionales, supraestatales. Hay muchísimos ejemplos de estos organismos supranacionales que literalmente, para nombrarlo uno por uno, creo que no terminaríamos este video, literal. Pero la más conocida, la más grande, el monstruo más fuerte de todos, a mi parecer, es Naciones Unidas. Naciones Unidas es un organismo supranacional que está por encima de las naciones, o que pretende estar por encima de las naciones. También hay organismos regionales, por ejemplo, la OEA. La OEA es la Organización de Estados Americanos, que además esta Organización de Estados Americanos, la OEA, está subordinada a Naciones Unidas. Otro, por ejemplo, organismo es la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y ahí creo que la OMS es un ejemplo bastante claro de cómo funciona esta idea de globalismo, de entregarle la soberanía, las decisiones. ¿Qué es soberanía, no? La soberanía es que los estados nacionales tengan el control total del territorio que manejan. El Estado Nacional Argentino tiene el control total y puede tomar las decisiones que quiera tomar en el Estado argentino para el beneficio, o no, depende, pero para marcar las normas de convivencia de los argentinos y de las personas que quieran entrar a vivir a Argentina. Eso es, el Estado Nacional tiene soberanía sobre el territorio argentino. Ahora, ¿qué pasó, por ejemplo, con la OMS, con la Organización Mundial de la Salud, en el transcurso de la pandemia?
todos los estados, incluido el argentino, por sobre todo el argentino que se jactaba Alberto Fernández y el gobierno de Alberto Fernández de que estamos haciendo las cosas que nos pide la OMS, es básicamente entregarle la soberanía y entregarle las decisiones de cómo gestionar la pandemia. ¿Qué pasaba? La Organización Mundial de la Salud dispuso una norma de se tiene que hacer esto, se tiene que hacer lo otro, y los estados siguieron, con excepciones. Había excepciones, por ejemplo Estados Unidos, pero había excepciones de estados que no siguieron las órdenes, porque eran órdenes más que recomendaciones, eran órdenes de la OMS. Entonces así es como funcionaría el globalismo, ¿no? Son organismos supranacionales que tienen legislaciones por sobre los estados. Y cuando hay legislaciones por sobre tus propias legislaciones, ya perdés soberanía. Así pasó en la pandemia. Los estados le entregaron la potestad a la OMS y todos cometieron los mismos errores, que fue darle la potestad a la OMS de decidir. Otro ejemplo muy clarísimo es la de la Unión Europea. La Unión Europea tiene legislación, tiene poder legislativo, tiene poder judicial, tiene poder ejecutivo. O sea, la Unión Europea es un ejemplo clarísimo, es como una especie de experimento para cómo funcionaría el globalismo. La Unión Europea tiene legislaciones por encima de los estados nacionales. Y como bien dije antes, cuando alguien te impone legislaciones por encima de tus propias legislaciones, que además son más importantes que tus propias legislaciones, ya los estados pierden soberanía. Bueno, eso es más o menos la Unión Europea. Alguien que investigó demasiado, que hizo un libro demasiado grande con respecto al globalismo, que de hecho se llama así su libro, es Agustín Laje. Y cuando Agustín Laje define lo que es el globalismo, también lo define como la muerte de la soberanía de las naciones, porque esa soberanía es entregada a estos organismos supranacionales que están por encima de las naciones, que además no se conocen quiénes son, que además no se votan, que además tienen demasiadas cosas atrás que no conocemos. ¿Quién vota al presidente o al que está por encima o al mandamás de la Unión Europea? ¿Quién vota al que está por encima de la Organización Mundial de la Salud? ¿Quién vota al que está por encima de Naciones Unidas? Nadie los conoce, ningún pueblo los puso ahí. Y en todo caso, si hay un pueblo, ¿qué pueblo es encargado de elegirlo? ¿Dónde vamos a votar para que ellos ocupen los lugares que ocupan? Para que tomen las decisiones. ¿A quién los consultan? No hay. Son organismos supranacionales que están por encima de las naciones, que además ningún pueblo, ninguna nación los elige para ponerlos y para que tomen las decisiones que toman. Otro segundo actor del globalismo muy importante además es el poder económico y las ONGs. ONGs que están controladas, están dirigidas por magnates multimillonarios, como por ejemplo Bill Gates, como por ejemplo George Soros, que tienen fundaciones y que confían, además de que tienen intereses políticos, confían en su poder económico para comprar voluntades y así torcer las decisiones que se toman en estos organismos supranacionales. Literalmente. Suscríbete y compartí este video porque esto es grosso. O sea, esto sé que lo van a tomar como teoría de la conspiración, pero estos son datos y además documentos públicos. Así que suscríbete, dale me gusta y compartilo porque esto es muy importante y poca gente habla de esto. Y para que yo lo pueda seguir haciendo necesito de tu apoyo. Y esa es la manera que me puedes apoyar. Entonces decíamos que estos George Soros, Bill Gates y muchísimas magnates más, muchísimas empresas más
confían en su poder económico para comprar voluntades, torcer decisiones y así impulsar sus agendas globalistas, porque ellos se definen a sí mismos como ciudadanos del mundo. Creo que en su momento lo he hablado en un par de videos, no recuerdo cuál, o tal vez en algunos directos, sobre el concepto este de ciudadano del mundo. ¿Qué significa? Claro, porque ciudadano, el concepto, la palabra ciudadano está intrínsecamente relacionada con el concepto de Estado-nación. Hay un Estado-nación y entonces hay un ciudadano, entonces hay un Estado-nación. Por ejemplo, yo soy ciudadano argentino del Estado Nacional argentino. Alguna persona estadounidense es estadounidense, ciudadano estadounidense, y lo convalida el Estado Nacional estadounidense. Entonces este concepto de ciudadano del mundo es como que difiere mucho, es como que intrínsecamente, muy en el fondo, está diciendo que es necesario que exista un Estado mundial que esté por encima de los estados nacionales y que controle de alguna manera y articule todos los estados y controle todos los estados nacionales, y así un solo estado controla todos los demás. Es una idea de gobierno mundial. Es verdad que hoy en día no hay un gobierno mundial, no hay alguien en las sombras. Esto no es así, no hay alguien en las sombras controlando el flujo y el gobierno, el flujo político y el gobierno y las decisiones mundiales. No, todavía no. Por ejemplo, Agustín Laje refiere a este concepto de globalismo, a esta ideología, mejor dicho, de globalismo, como que está en un estado embrionario. Todavía está en un estado muy reciente, recién está gestándose. No, la idea del gobierno mundial es como su final, pero recién está gestándose. Pero a esto refiere el concepto de ciudadanos del mundo. Es necesario, ellos piensan, ¿no?, que es necesario que haya un Estado mundial, un gobierno mundial que fije las normas y convivencias del mundo. Ya no es necesario, y en todo caso, si existen los estados nacionales, es para articular las decisiones que se tomen desde ese estado mundial, desde ese estado uno. Como dije antes, esto no es una teoría de la conspiración. Todas estas cosas, por ejemplo, la plata que ha destinado George Soros a estos organismos internacionales, a estos organismos, por ejemplo, que hay en la ONU, que están ligados a la ONU, es una cosa así, más de 32.000 millones de dólares. Literalmente es más que el PBI de todo Centroamérica. O sea, es muchísima plata la que se destina. Y esta plata, por ejemplo, se puede ver en los reportes financieros de Open Society Foundation, que es la fundación de George Soros. O sea, esto no es teoría de la conspiración, esto es, y se puede ver en documentos públicos. Lo único que hace falta es ir a esos documentos, revisarlos y confirmar esto que le estoy diciendo. O sea, no es teoría de la conspiración, son documentos públicos que están a la luz de todo. Simplemente hay que hacer un clic y buscarlos. Este globalismo tiene ciertas armas. Hay dos que para mí son las más importantes y las que han dado más beneficio, las que han sido más eficientes, mejor dicho, a el globalismo. Por un lado está el progresismo y por otro lado está el wokismo, que no son, mucha gente piensa que estos son como lo mismo, pero no lo son. El progresismo refiere a una idea de que los derechos son infinitos. ¿Qué son los derechos? Bueno, los derechos son conquistas que la gente obtiene luchando en la calle, y los gobiernos, dice el progresismo, se lo tienen que brindar. ¿Cuál es el problema de esto? Es que los recursos son finitos y los derechos pueden ser infinitos. Y por otro lado tenemos al wokismo, que esta es para mí la más eficiente de todas, ¿no? Porque el wokismo es la ideología
del sistema de opresión del poder. ¿A qué me refiero? Es esta ideología que hace ver que en todas las relaciones sociales hay un opresor y un oprimido. En todas. Por ejemplo, en su momento fue que fue como el principio, ¿no? De ahí se gesta el wokismo y empieza todas las otras ramas de que el empresario es el opresor del trabajador, entonces el trabajador tiene que levantarse en contra del opresor, que es el Estado capitalista. Por ejemplo, lo vemos en el feminismo, ¿no? Que es esta idea de que el hombre es el opresor de la mujer, y entonces vivimos en un sistema patriarcal. Lo vemos en, por ejemplo, los sexos. La heteronormativa es el opresor del homosexualismo y de los lobbies LGBT. Entonces tenemos un sistema heteronormativo. Y esto, por ejemplo, también se puede unir a que tenemos un sistema patriarcal heteronormativo, el heteropatriarcado, ¿no? Bueno, y así tenemos un montón de melones que se van abriendo, melones de luchas que se van abriendo, y esto hace que las sociedades cada vez estén más divididas, que las relaciones estén cada vez más divididas, y entonces esto les sirve a los globalistas, porque los globalistas necesitan de sociedades descompuestas, necesitan que las sociedades carezcan de valores patrióticos, por un lado, que carezcan de instituciones familiares fuertes. Los globalistas necesitan que las sociedades carezcan de iglesias comprometidas con lo social, comprometidas con lo político, comprometidas con los valores. Y esto se logra, esta sociedad descompuesta se logra trayendo conflicto en todas las relaciones interpersonales que hay en la sociedad, entre los padres y los hijos y los padres, entre la mujer y el hombre, entre el heterosexual y el homosexual, entre el profesor y el alumno, entre la policía y el ciudadano. Hay un montón de conflictos que le sirven al globalismo y que son impulsados por estas organizaciones, por políticas, por medios de comunicación financiados por estas ONGs multimillonarias. Solamente hay que ver cómo Open Society Foundation, la plata que ha destinado a los periodistas y a los canales de comunicación es impresionante. Para cerrar este marco de lo que es el globalismo, voy a dar una definición que dio Agustín Laje, se lo escuché de él, que me gustó bastante, que dice que el globalismo es la ideología. El globalismo es una ideología, es la ideología de que el mundo necesita ser gobernado por un único gobierno. Es una ideología, una convicción que muchas personas la tienen y por sobre todo muchos poderosos la militan. Pero, en América tenemos un muro de hierro. En América tenemos a Milei, a Bukele y a Trump, que son anti-globalistas. Y para ver esta sección o esta parte del video, quiero que veamos de la boca de ellos mismos cómo rechazan la ideología globalista para tener valores patrióticos, que me parece que esa es la idea, ¿no? Esa es el punto central, la idea patriótica, el reivindicar en nosotros que el amor, ese amor por nuestro país, ese amor por nuestra tierra, por nuestra gente. Creo que cuando tenemos amor por nuestra gente, es ahí cuando todos estos conflictos interpersonales quedan en un segundo plano. Pero vamos a escuchar, vamos a ver cómo Nayib Bukele, cómo Javier Milei, cómo Donald Trump rechazan estas ideologías y conforman así el muro de hierro del cual yo les hablo. Ven lo que sucede en El Salvador y se preguntan por qué no puede pasar lo mismo en nuestros países. La respuesta es clara y es sencilla. Deben tomar sus propias decisiones.
Deben reafirmar su derecho a usar el sentido común, a probar sus propias recetas y ejecutar sus propios planes, a diseñar sus propios sistemas. Ningún país tiene el derecho de imponer sus ideas, de imponerle su forma de hacer las cosas, menos cuando estas formas ni siquiera funcionan en nuestros países. Básicamente lo que hizo Bukele acá es dar vueltas sobre la idea de soberanía de los países, ¿no? Soberanía, tomen sus propias decisiones, que nadie más les diga lo que tienen que hacer. No hay nadie que pueda venir a una nación y decirle, de esta manera tenés que comportarte, estas políticas tenés que tomar. No, ustedes son soberanos, háganse de esa soberanía. No lo hicimos con la ONU. Bueno, ahora precisamente vamos a buscar una organización en quien sí confiemos. Cometimos el error de confiar en la OEA, definitivamente. Cometimos el error de confiar en la OEA. Lo digo 2 veces por si alguien lo quiere sacar de contexto. Repicante Bukele. Cometimos el error de confiar en la OEA porque ¿cómo pudimos haber confiado en gente que le da impunidad a criminales? Obviamente, pues, cuando uno llega a esto, uno piensa que esos organismos internacionales son pulcros. Y uno ve la OEA y la ONU, y uno ve el secretario general de la OEA en Washington, y uno piensa que esta gente es correcta. Claro, cuando uno ya entra en esto y se da cuenta que las cosas no son como las pintan, que la comunidad internacional en su gran conjunto es hipócrita y cínica y caen ante grandes abusos a los derechos humanos verdaderos, donde asesinan gente en la calle y asesinan manifestantes en la calle y guardan absoluto silencio, pero en El Salvador, donde nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno en mi gobierno y en 2 años, nos han condenado como 80 veces por violaciones a los derechos humanos y nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno. Y en otros países donde asesinan a mansalva a los manifestantes, callan. Entonces uno se da cuenta que todo esto de la comunidad internacional y todo esto de las organizaciones internacionales no son los que lo pintan. ¿Lo sabía yo hace 2 años? No lo sabía, pero lo sé ahora, sí lo sé. Y ahora con esto que pasa ustedes ya lo saben también. Hablándole a los periodistas, ¿no? No es sorpresa para nadie que Nayib Bukele está sumamente en contra de los organismos internacionales, de la idea del globalismo, la ideología del globalismo, y además que tiene un sentido patriota de El Salvador muy genuino. O sea, es algo sumamente normal. Por eso la OEA lo condena, por eso muchas organizaciones supranacionales son y están en contra de sus políticas y de lo que ha hecho en El Salvador, porque él está en contra de esto que es el globalismo. No les funciona, no le es funcional al globalismo Bukele, por eso están en contra de todo lo que Bukele implementa y los condenan y hablan de los derechos humanos, porque de la única manera donde pueden entrar es por ahí. Vamos a escuchar ahora al presidente argentino Javier Milei hablando por primera vez en la ONU y hablándole a la cara a estos organismos, y es impresionante. Vamos a ver. Ahora bien, en algún momento, y como suele ocurrir con la mayoría de las estructuras burocráticas que los hombres creamos, esta organización dejó de velar por los principios esbozados en su declaración fundante y comenzó a mutar. Una organización que había sido pensada esencialmente como un escudo para proteger el reino de los hombres, se transformó en un leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no solo qué debe hacer cada Estado-nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo. Así es como pasamos de una organización que perseguía la paz a una organización que le impone una agenda ideológica a sus miembros sobre un sinfín de temas que hacen a la vida del hombre en sociedad. El modelo de Naciones Unidas, que había sido exitoso, cuyo origen podemos rastrear en las ideas del presidente Wilson, que hablaba de la sociedad de paz sin victoria y que se fundaba en la cooperación de los Estados-nación, ha sido abandonado. Ha sido reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales que pretenden imponerle a los ciudadanos del mundo un modo de vida determinado. Lo que se está discutiendo esta semana aquí en Nueva York, en la Cumbre del Futuro, no es otra cosa que la profundización de ese rumbo trágico que esta institución ha adoptado. La profundización de un modelo que, en palabras del propio secretario de las Naciones Unidas, exige definir un nuevo contrato social a escala global, redoblando los compromisos de la Agenda 2030,
quiero ser claro en la posición de la agenda argentina. La Agenda 2030, aunque bien intencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas. Es una agenda que pretende solucionar la pobreza, la desigualdad y la discriminación con legislación que lo único que hace es profundizarla. Porque la historia del mundo demuestra que la única manera de garantizar la prosperidad es limitando el poder del monarca, garantizando la igualdad ante la ley y defendiendo el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de los individuos. Ha sido precisamente la adopción de esa agenda que obedece a intereses privilegiados y el abandono de los principios esbozados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas lo que tergiversó el rol de esta institución y la puso en una senda equivocada. Así, hemos visto como una... Está hablando, habló Milei en Naciones Unidas, o sea, no habló en una conferencia X. Naciones Unidas. Le está diciendo a Naciones Unidas lo que Naciones Unidas está haciendo mal. O sea, heavy lo está haciendo. No, huevos. Organización que nació para defender los derechos del hombre, ha sido una de las principales propulsoras de la violación sistemática de la libertad, como por ejemplo con las cuarentenas a nivel global durante el año 2020 y que debería ser considerado un delito de lesa humanidad. En esta misma casa, que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela sin el más mínimo reproche. En esta misma casa, que dice defender los derechos de las mujeres, permite el ingreso al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a países que castigan a sus mujeres por mostrar la piel. En esta misma casa, sistemáticamente, se ha votado en contra del Estado de Israel, que es el único país de Medio Oriente que defiende la democracia liberal, mientras se ha demostrado en simultáneo una incapacidad total de responder al flagelo del terrorismo. Y escuchamos hasta ahí. Lo de Javier Milei porque el discurso es largo. Y lo que ya dijo básicamente es: no quieren imponer sus ideas, menos sus ideas socialistas, a los países. Los países son soberanos. En misma línea al discurso de Nayib Bukele. Y ahora vamos a escuchar a Donald Trump, que también contra el globalismo es muy duro y además se ha transformado nuevamente en el presidente de los Estados Unidos. So the United States took the only responsible course. We withdrew from the Human Rights Council and we will not return until real... Esto tiene sus años, cuando Donald Trump era presidente todavía de los Estados Unidos. Tiene sus años, imagínense. Reform is enacted. For similar reasons, the United States will provide no support and recognition to the International Corte Penal Internacional. Otro organismo más supranacional que pretende controlar, ¿no? Es como un organismo más que además depende también de Naciones Unidas. Criminal Court. Por eso es el fondo es el mismo lugar donde estaba hablando Javier Milei hace un rato, o sea, en el video que vimos hace un ratito. As far as America is concerned, the ICC has no jurisdiction, no legitimacy. No tiene jurisdicción, no tiene legitimidad y no tiene autoridad en lo que concierne a Estados Unidos, la Corte Penal Internacional. And no authority. The ICC claims near universal jurisdiction over the citizens of every country, violating all principles of justice, fairness, and due process. La plata que ha recibido la Corte Penal Internacional de países, de ONGs, o sea, es heavy, O sea, lo que hay en la Corte Penal Internacional es de otra, para un video muy extenso y varios videos extensos, me parece. Nunca entregaremos la soberanía de Estados Unidos. Sovereignty to an unelected, unaccountable global bureaucracy. America is governed by Americans. Estados Unidos está gobernado por los estadounidenses.
We reject the ideology of globalism. Rechazamos la ideología del globalismo y adoptamos la doctrina del patriotismo. And we embrace the doctrine of patriotism. Wow. Y con esta frase de Donald Trump, creo que es la clave, ¿no?, para enfrentar a esta ideología del globalismo, ¿no? Que además es la ideología donde se apoya en varias otras ideologías, como la ideología de género, como vimos, la ideología woke, la ideología progresista. Creo que es como la última frase de Trump, ¿no? Es rechazar la ideología del globalismo, pero adoptar la idea del patriotismo. Y es lo que hablaba antes. Creo que el patriotismo, el amor por el país, el amor por la tierra, el que en Argentina, por ejemplo, los argentinos deciden sobre Argentina, que en Perú los peruanos decidan sobre Perú, que en Brasil los brasileños decidan sobre Brasil, en Estados Unidos los estadounidenses decidan sobre Estados Unidos, que cada país, cada pueblo decida sobre su propio territorio. Es la idea del patriotismo, es la idea de defender la nación, es la idea de defender la bandera, es la idea de defender la soberanía de la nación, la soberanía del Estado Nacional sobre el territorio. Y es lo que no quieren los globalistas. Los globalistas quieren que la sociedad se fracture más para que en última instancia vayamos y recurramos, las sociedades recurran a la idea y se familiaricen y se enamoren de la idea de que el mundo debe ser gobernado por un gobierno mundial y que además, ¿quiénes son? Porque no los elegimos, porque no los votamos, porque no hay proceso democrático. Son organizaciones supranacionales que no le rinden cuentas a nadie, que no están, que no le preguntan a ningún pueblo, que no le rinden cuenta en definitiva a nadie, y eso es muy peligroso. Y por eso esta ideología del globalismo que está empezando, como dije al principio, está en un estado embrionario, en un proceso de gestación, recién están naciendo, pero además esto también implica que si recién están naciendo, estamos a tiempo de luchar en contra de eso. Así que seamos patriotas, amemos a Argentina, amemos nuestra nación, amemos nuestra gente, porque esa es la única manera de defender nuestra nación y los intereses de la misma, y además es la única manera de no dejar que estas ideas globalistas entren y tomen decisiones por nosotros que nosotros nos queremos. Hasta acá es este video, espero que les haya gustado. Tenemos un muro de hierro que nos puede defender, un muro de hierro para luchar en contra del globalismo, así que estamos más que nada contentísimos en Doble Filo de que Donald Trump sea el presidente y se transforme en el presidente de los Estados Unidos. Así que hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Como dije, esto es muy importante que ustedes lo compartan con sus amigos, con sus familiares, que ustedes puedan compartirlo en sus redes sociales. Si lo hacen, etiquétenme. Por acá abajo les voy a ir dejando el Instagram. Pero háganlo porque YouTube a estas cosas no le gusta. O sea, hay mucha plata en juego, hay mucho poder en juego. Y no le gusta en que estas cosas se hablen, estas cosas se sepan. Y por eso van a ver que hay menos impresiones de este video, que hay menos recomendados de este video, porque YouTube no le gusta y lo silencia. Así que con tu me gusta, con tu suscripción, con tu compartir este video, me ayuda muchísimo a que esto se siga compartiendo y a que yo pueda seguir trayendo estas informaciones que son bastante importantes en la vida de todos los países. Hasta acá llegó este video. Mi nombre es Kevin Leiva, espero que les haya gustado y esto fue un nuevo video de Doble Filo. Nos vemos en la próxima. Chao.